Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo programa de Fission Night Show, en el cual tenemos el día de hoy unos invitados muy interesantes que van a jugar con nosotros a un juego que les va a fascinar. Ahorita, el tema de esta sesión va a ser la distensión de ligamentos de la rodilla, lo cual vamos a profundizar poco a poco en pequeños reportajes a lo largo de este programa. Así que acompáñennos. Muy bien, aquí empezamos con Fission Night Show, en el cual empezamos con nuestro tema conceptualizando lo que es la distensión de los ligamentos de la rodilla. Primero hay que saber que la estabilidad de la articulación de la rodilla es proporcionada por diferentes estructuras como ligamentos, meniscos y músculos, que se exhiben en un comportamiento mecánico complejo y afectan las respuestas del cartílago articular bajo diferentes condiciones de carga. Para ello, en particular, los ligamentos desempeñan un papel esencial al proporcionar estabilidad en más de un grado de libertad, así como restringir el movimiento de la articulación de la rodilla durante cargas excesivas en sus diferentes movilidades, que es tanto extensión como flexión, rotación interna y rotación externa. Ahora, contextualizando profundamente, ¿qué es la distensión de los ligamentos? Bueno, es conocida de una manera común como el esguince de la rodilla, en los cuales afecta tal cual la complejidad o el estado del ligamento, elongándolo, quitándole sus propiedades de restricción y en casos más graves, en casos más graves, llegar incluso a que este se rompa y así proporcionando también inestabilidad en la propia rodilla. Vamos de una vez, ahora sí, vamos a empezar con el juego que tenemos nuestros primeros invitados en esta ocasión, que es Isabel Salinas y Andrés Castillo, de la carrera de terapia física, que están en octavo semestre. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Alex, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pero estoy muy alegre y nervioso al mismo tiempo, puesto que vamos a jugar a Responde o Bébetelo. Puesto que ahora el juego, no sé si ustedes lo sepan, consiste en simplemente que yo le voy a hacer una pregunta a uno de ustedes. Y ahora tienen la opción entre responderme a la pregunta o tomar o beber o comer lo que tienen ahí al frente, los cuales son. Tengo un agua con croquetas de perro. ¿Listo para Andrés Castillo? Tengo un vaso con aceite vegetal. Y para mí, bueno, tengo vinagre de manzana. Listo, muy bien. Ahora sí, Andrés. A ver. Andrés, dime, ¿cuál es tu top 5 de compañeras de octavo semestre de la carrera de terapia física? De la peor a la mejor. A ver, o sea, yo digo que puedes responderla, mijo, pero no sé tú, dime. Yo creo que voy a tomar el aceite. A ver, A su salud. un sorbito, un sorbito. Guacatera, sí, ¿Estás bien? Ay, creo que voy a expulsar el almuerzo. A ver, te toca, es tu turno, Andrés. Pregúntale a la Isabel. A ver, Isa, mi pregunta es si a lo largo de nuestra vida estudiantil que conforma toda la universidad, en el tramo de la universidad, desde prepo hasta actualmente octavo semestre, ¿has tenido algún crush con un docente? ¿Docente solo de nuestra carrera? De la U en general. Sí. Ni siquiera sé el nombre. Solo lo miraba que pasaba por el pasillo. El decano de la facultad. Alex, mi pregunta es, ¿quién es la chica más atractiva de todo el curso en general? De todo nuestro curso.
A ver, la chica más atractiva, pues yo considero que es... ¡Qué asco! Bueno, vamos con el siguiente reportaje. Ligamento cruzado anterior. Este contribuye en la estabilización de la articulación de la rodilla. Está constituido por tejido conectivo y fibras de colágeno. Se origina desde la cara anteromedial del área intercondilia del platillo tibial, extendiéndose hacia posterior y medial para insertarse en el cóndilo femoral externo. Se compone por dos haces, uno anteromedial y otro posterolateral, que juegan un papel muy importante durante la flexión, ya que adoptan una posición en torsión y en extensión se disponen paralelamente. Mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión será por contacto, causado por impactos de alta energía en la rodilla que se pueden dar en accidentes automovilísticos. Generalmente, la lesión del ligamento cruzado anterior se produce por una desaceleración o cambio brusco de la dirección de la rodilla. De igual forma, aquí en el mecanismo por contacto se produce una hiperextensión o colisión, donde se aplica tensión en valgo de la rodilla en forma de traslación y sillazamiento. Muy bien, ahora hablaremos sobre la presentación clínica de un paciente con distensión del ligamento cruzado anterior. Muy bien, un paciente con lesión del ligamento cruzado anterior menciona tener dolor al apoyar la extremidad, por otro lado también un dolor fuerte al realizar una flexión de la rodilla. Presentará un ROM disminuido, sobre todo en la flexión de la rodilla, tumefacción articular y sensación de inestabilidad tanto en movimiento de torsión como en desaceleración. Esto va a depender del nivel de lesión que tenga el paciente, ya sea un grado 1, grado 2 o grado 3. Las pruebas de diagnóstico. Se han encontrado 3 pruebas con muy alto nivel de sensibilidad y de especificidad, donde constan el test de cajón anterior, en donde en este test el paciente se encuentra en decúbito supino con una flexión de rodilla de 90 grados, flexión de cadera de 45 grados. El fisioterapeuta se sentará sobre la extremidad, sobre el pie, para estabilizarla, abrazará la tibia por su parte posterior y realizará un movimiento de traslación hacia anterior. El positivo de esta prueba es si la tibia tiene una traslación exagerada sobre el fémur. Esta prueba tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 91%. La siguiente prueba es el test de cambio de pivote o test pivot shift. Para esta prueba, el paciente se encuentra en decúbito supino con una flexión de cadera de unos 20 a 30 grados. El fisioterapeuta sujetará en su extremo distal de la tibia y con su otra mano sujetará la cara lateral de la rodilla. Realizará un movimiento de rotación interna de tibia y una fuerza en valgo, conjuntamente con un movimiento tanto de flexión y extensión de rodilla y movimientos de extensión y flexión de la cadera. El positivo de esta prueba es sensación de subluxación de la articulación al momento de provocar estrés en valgo. Esta prueba tiene una especificidad del 98%. En esta prueba también se puede escuchar un chasquido en movimiento de flexo-extensión de rodilla. Tenemos la prueba Lachman. En esta prueba el paciente se va a encontrar en decúbito supino con una flexión de la rodilla de unos 30 grados. El fisioterapeuta sujetará por su extremo distal del fémur para estabilizar la extremidad y sujetará el extremo proximal de la tibia
realizando un movimiento de desplazamiento hacia anterior, deslizamiento anterior de la tibia sobre fémur. El positivo de esta prueba es un deslizamiento exagerado de la tibia sobre el fémur. Esta prueba tiene una especificidad del 94%, sensibilidad del 95%. Hay que tener en cuenta que como este tipo de lesiones se da sobre todo en accidentes de tránsito, puede tener lesiones asociadas, por lo que siempre hay que evaluar los diferentes ligamentos que se encuentran en la articulación de la rodilla. Ahora presentaremos un video donde un paciente con inestabilidad de la rodilla, grado 3, con los diferentes tipos de pruebas. En estos momentos va a realizar la prueba de pivot shift con un positivo. Se puede observar la luxación de la articulación. Por otro lado, tenemos una variación en la toma para realizar la prueba de pivot shift. Seguido de la prueba de Lachman, positiva. Una exagerada movilidad de la tibia sobre fémur. Y finalmente la prueba de cajón anterior, dando igualmente un positivo. Muy bien, continuamos con el juego. Ahora lo toca a nuestra pareja de la carrera más favorita de todos, Katy y Kevin. ¿Listo? Para poner en contexto, ahora yo voy a seguir con mi vinagre de manzana. Katy, ¿qué tienes tú? A ver, yo tengo una combinación de limón con aceite y un poquito de ajo licuado. Listo, Kevin. Tengo jengibre, un poco de aceite y limón. Katy. A ver, Katy. De los siguientes doctores que te voy a nombrar, doctor Cárdenas, doctor Carrasco y doctor Córdoba. Quiero que los nombres del más al menos sexy que tú consideres. Ay, a ver. Todo sea por no tomarme esto, porque si está feo. Huele feo. A ver. Digamos, ¿no? Más sexy Bueno, se podría decir que en primer lugar el Doc Cárdenas. Como segundo... Ay, no. Si no, puedes tomar tranquilo. Mejor me tomo. Me voy a tomar ya. A ver, listo. Ay. Ay, ¿qué haces? Ahora. Muy bien. Alex, te tengo una pregunta súper buena. Verás, A ver, ¿cuál es el nombre de la chica y de la carrera con la que te gustaría estar? ok. Bueno, eso es sencillo. A ver, hay una chica que... El nombre, Ah. el nombre. Por eso, espera, está en psicología. Se llama Tatiana Gavilanes. Qué hermosa mujer. Ya, no tomas, Muy bien. te salvaste. Eso, listo. Seguimos con el programa. Seguimos con el ligamento cruzado posterior. Este ligamento se caracteriza por ser el más grande y fuerte de la rodilla humana, siendo este el estabilizador primario por excelencia. Está entre el 3% de las lesiones de rodilla, las cuales ocurren rara vez de una forma aislada, ya que estos presentan otros desgarros.
Los desgarros del LCP son denominados como una fuente de morbilidad, ya que existe una limitación funcional, el cual es causada por la inestabilidad que presenta, así como el dolor y el desarrollo de patologías degenerativas de la articulación. Tenemos el mecanismo de lesión. El mecanismo clásico consiste en un trauma directo sobre la tibia proximal con la rodilla en flexión, lo que puede ser observado en accidentes automovilísticos al chocar la pierna con la pizarra del auto o en los deportes de contacto. La lesión del LCP también puede ser provocada por un mecanismo de rotación externa, con la rodilla casi en extensión y sin apoyo del peso corporal por la extremidad. Debido a que ocurren por lo general otras lesiones, se pueden combinar otros mecanismos en varo y en valgo. Dentro del diagnóstico del ligamento cruzado posterior tenemos el examen físico. En este es muy importante ya que siempre se debe hacer una comparación de las extremidades que presenta la lesión junto con las contralaterales, es decir, se debe evaluar la marcha y el rango de movimiento. Para tener una idea clara tanto del estado vascular como del estado neurológico del paciente, es importante palpar la extremidad, ya que se pueden detectar algunas lesiones de las estructuras capsulares, óseas y a la vez ligamentosas, que tienden a presentar dolor, derrame y a su vez también inflamación. Se debe realizar una movilidad articular y debe ser muy revisada, ya que puede llevar a una lesión de meniscos, mientras que el dolor cuando se presenta en la interlínea articular en 90 grados de flexión, a más tiende a indicar una afección de meniscos, llevándolo así como una lesión asociada. Tenemos aquí el test de cajón posterior a 90 grados. Esta es una prueba muy sensible y mucho más específica, ya que en la rodilla, en condición normal, la meseta tibial medial está aproximadamente a 1 centímetro hacia adelante del cóndilo femoral medial. Es por ello que para realizar dichas pruebas se debe realizar a partir de dicha posición en reposo. Es decir, el grado de la prueba se va a basar tanto en la posición de la meseta tibial como en el cóndilo femoral medial, o también en la traslación posterior de la meseta tibial en relación a la posición de la rodilla no lesionada. En esta técnica, la posición del paciente será en decúbito supino con la rodilla en flexión de 90 grados y la cadera en flexión a 45 grados. La posición del fisioterapeuta. Debe colocar sus manos en la metáfisis tibial, es decir, sus pulgares deben estar colocados en la línea de la articulación anterior, la misma que debe ir ejerciendo una traslación de la tibia hacia posterior y suele indicarse positivo cuando se desplaza más de 5 milímetros. Tenemos también la prueba activa del cuádriceps. Esta se utiliza primordialmente para la evaluación de la integridad del ligamento cruzado posterior, sin aplicar fuerza, ya sea externa o pasiva. En cuanto a la descripción de la técnica tenemos: la posición del paciente será en decúbito supino con la cadera en flexión de 45 grados y a la vez su rodilla a 90 grados de flexión. La posición del fisioterapeuta. Debe darle la instrucción que deslice el pie sobre la camilla. En este caso, cuando es positiva, el cuádriceps realiza una contracción y ésta se desplaza a la tibia hacia anterior desde posterior. Tenemos la prueba de recurvatum o rotación externa tibial. Suele ser utilizada para identificar lesiones que sean combinadas del ligamento cruzado posterior. En cuanto a la descripción de la técnica, la posición del paciente será en decúbito prono. La posición del fisioterapeuta
debe sujetar los pies del paciente y generar una tensión de rotación externa en los miembros inferiores bilaterales. Es así que debe evaluar el ángulo que existe entre el borde medial del pie con el eje del fémur, de 30 grados y 90 grados de flexión de la rodilla. Este es positivo cuando existe una diferencia de 10 grados entre las extremidades no afectadas y afectadas. También cuando solamente se genera 30 grados de flexión de la rodilla. Tenemos el test de Comba. La posición del paciente será en decúbito supino con la rodilla y cadera en flexión de 90 grados. La posición del fisioterapeuta. Debe tomar los pies del paciente en la posición indicada y generar una fuerza hacia posterior de la tibia. Este suele ser positivo cuando existe una reducción notoria y palpable en la articulación tibiofemoral. Dentro de la presentación clínica tenemos que los pacientes con lesiones del ligamento cruzado posterior tienen mayor frecuencia de signos y síntomas útiles. Un paciente con una lesión aislada del ligamento cruzado posterior puede referir dolor vago de rodilla, rigidez, hinchazón o malestar al realizar actividades que requieren niveles más altos de flexión de la rodilla, como ponerse de cuclillas, arrodillarse o caminar por las escaleras. Muy bien, chicos. Ahorita vamos con nuestros siguientes invitados, José Alfredo y Valeria. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy felices de estar en tu programa. Es un gran placer estar en tu programa. Muy bien, chicos. Bueno, ya saben, ya conocen la dinámica del juego. Quiero que presenten lo que tienen de castigo aquí al frente. De mi parte, tengo el típico vinagre de manzana que... ¡Ay, Dios! José Alfredo. Verás, yo tengo un vaso de leche que le puse jalapeño en polvo que tenía. Listo. Listo. Valeria, ¿qué tienes tú? Yo aquí tengo yogur con orégano y un poquito de pimienta. Ay, bueno, listo. Voy a empezar con Valeria, que le voy a hacer la siguiente pregunta. Dime, ¿cuál es tu top 3 de chicas de la carrera menos agraciadas? Voy a tomar. A ver, dale. No, esa pregunta que densa. Bravo, bravo. Muy bien. Por si acaso. Listo, Valeria. Tu turno. ¿Tienes tu pregunta para José Alfredo? Ya. A ver, mi pregunta es, ¿cuál es tu top 3 de compañeras de curso? Voy a tomar. Ay, no. Muy bien. Muy bien, muy bien. No te acuye. Esa pregunta. Ahora sí. Pregúntame a mí. A ver, Alexander, ¿alguna vez te ha parecido linda alguna chica con la que yo estuve? Porque panas no éramos y tú lo sabes, no te hagas el loco. No me andes encamando porque tú sabes que yo no tengo la culpa. Suena. A ver, o sea... ¿Ya toma o contesta? No, sí. No, realmente no. Yo diría que no. No dudaste mucho. No. No haces esa respuesta. Es que estuve pensando, a ver, no. No, realmente no, ninguno. Porque, bueno, o sea, no. Y listo, eso, chicos. Seguimos con el programa, con nuestro programa. Ligamento colateral medial. Forma parte de los 4 principales ligamentos de la rodilla, los cuales se encargan de proporcionar la estabilidad en esta articulación.
El ligamento colateral medial es el principal estabilizador estático medial de la rodilla, por lo cual proporciona apoyo en tensión de valgo, movimientos como rotación o traslación en sentido anterior de la tibia. Conjuntamente con otras estructuras, forma parte del complejo cápsulo-ligamentoso de la rodilla medial, cuya función es de estabilizador de tensión de valgo tibial. En este punto, cabe mencionar que el ligamento colateral medial profundo suele romperse con mayor facilidad y con mayor frecuencia en comparación al ligamento colateral medial superficial. Esta región se divide en 3 capas: superficial, medial y profunda. Es así como encontramos que la capa superficial está conformada por el sartorio y la fascia del revestimiento de retináculo rotuliano. A continuación encontramos la capa medial, que se distingue los semimembranosos y los ligamentos colateral medial superficial, femoro-rotuliano medial y el oblicuo posterior. Y finalmente, en la capa profunda, encontramos el ligamento colateral medial profundo, menisco tibial y la cápsula medial posterior. Epidemiología. La distensibilidad de los ligamentos de la rodilla es una afección muy común. Las alteraciones musculoesqueléticas comunes de la rodilla suelen afectar entre un 7 a un 17% de las personas, especialmente en pacientes con edad avanzada, sobrepeso y extremidades lesionadas. Aproximadamente el 46% de los adultos presentan afecciones de rodilla a lo largo de su vida, pues biomecánicamente provocan cambios de alineación tibiofemoral y la distribución de las cargas. En este sentido encontramos la epidemiología del ligamento colateral medial. Podemos mencionar que este se lesiona con mayor frecuencia en la rodilla, más sin embargo su incidencia es de 0.24 por 1000 personas, puesto que esta lesión se considera aislada. La epidemiología es sumamente baja, pues solo se considera la lesión total y únicamente del ligamento colateral medial. Se considera de gran frecuencia, puesto que esta está asociada a lesiones de otros ligamentos y alteraciones de la rodilla. El resultado de la lesión en este ligamento es a través de fuerzas en valgo y se suele recuperar de manera muy eficiente sin la necesidad de intervenirse quirúrgicamente. Presentación clínica. Los hallazgos clínicos más notables cuando existe una distensión del ligamento colateral medial son equimosis y la hinchazón dolorosa sobre la línea articular media. Además, existen 10 variables que aumentan la probabilidad de una lesión del ligamento colateral medial, entre las cuales encontramos el genuflexum, el aumento de la temperatura, dolor en la palpación del ligamento colateral medial, dolor en la flexión pasiva, al igual que en la extensión pasiva, dolor en estrés en valgo de 0 grados y también de 30 grados, dolor en la línea articular medial, en la prueba de fluctuación y una laxitud en valgo de estrés del 30 grados. El diagnóstico. A partir de la anamnesis existen 4 determinantes que mostraron una asociación con las lesiones del ligamento colateral medial, entre las cuales tenemos trauma por fuerza externa a la rodilla, trauma rotacional, pie o pierna bloqueada y además un derrame continuo. En el examen físico, la aplicación de tensión en valgo tanto en extensión completa como a 20 grados o a 30 grados de flexión de rodilla permite compararlo con la rodilla ilesa y evaluar así el espacio que existe entre los compartimentos. La clasificación de Feto y Marshall divide las lesiones de la rodilla del lado medial en grado 1 sin laxitud en valgo, en grado 2 laxitud en valgo a 30 grados de flexión y grado 3 laxitud en valgo de 0 y 30 grados. Además, se le puede realizar la prueba de cajón anteromedial, la cual se realiza con el paciente recostado de cúbito supino. Se le realiza una flexión de rodilla de 90 grados y una rotación externa del pie de entre 10 y 15 grados. Esta prueba va a determinar si la lesión afecta principalmente al ligamento colateral medial superficial o al profundo. Siempre se debe realizar un examen cruzado estándar y una evaluación de las estructuras laterales, dado que Feto y Marshall encontraron una tasa de incidencia del 80% de lesiones de ligamentos combinados con desgarros del ligamento colateral medial del grado 3.
Paciente en decúbito supino. El examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla por su cara lateral. Entonces desplaza la tibia hacia lateral con la otra mano, realizando una maniobra de estrés en valgo. Si se quiere aislar el ligamento colateral medial del resto de las estructuras estabilizadoras mediales, como por ejemplo los ligamentos cruzados, se debe realizar esta maniobra con una flexión de rodilla de 30 grados. Muy bien, chicos, ahora tenemos a nuestros últimos invitados, Gerardo, Sofi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? Bien, amigo, aquí listos para... Listo, como ya conocen la dinámica del juego, presenten lo que tienen aquí adelante. Yo, como siempre, mi típico vinagre de manzana. Ay, Dios. ¿Qué tienes tú, Gerardo? Tengo un shot de salsa de soya con agua, sal y un poquito de Maggi en polvo. Ya. Sofi. Bueno, yo tengo un shot de aliño con agua y sal. Ya, ahí estamos. Entonces empecemos con la dinámica del juego. Voy a empezar con Gerardo. A ver, Gerardín. Mi pregunta para ti es la siguiente. La carrera de terapia física se ha considerado un lugar de mujeres de muy buena presencia. Entonces, dime, Gerardo, ¿cuáles serían tu top 5 de mujeres de la carrera de terapia física? No, pues mejor tomo. Ahí voy. Ligamento colateral lateral. Se encuentra en la cara lateral de la rodilla, entre el fémur distal y la tibia proximal. Su funcionamiento es conjuntamente con la banda iliotibial para prevenir fuerzas en varo de rodilla. La cara lateral de la rodilla presenta varias estructuras como el tracto iliotibial, el aparato del bíceps y el popliteo, e incluso el tendón del gastrocnemio lateral. El mecanismo de lesión de las lesiones de los ligamentos suelen ser parte de una serie de movimientos que perturban la estabilidad de la estructura, estresando a un grado que se lesionan. Entre los movimientos que ocasionan las fracturas son los movimientos de varo, rotación externa, extensión y traslación. De igual manera, este tipo de lesiones puede ser ocasionada por un contacto directo en el lado medial de la rodilla. De igual manera, este tipo de lesión se puede presentar por falta de contacto cuando se realiza una tensión de hiperextensión de la rodilla. Dentro de la clasificación, en la distensión del ligamento colateral lateral podría clasificarse en varios grados, que dependen del grado de apertura del espacio articular de la rodilla. Encontramos 3 grados, el cual el grado 1 va del 0 a 5 milímetros. Para el grado 2 va de 6 a 10 milímetros. Y para el grado 3, este es igual o mayor a 10 milímetros. Suelen algunos pacientes presentar una combinación del grado 2 y 3, que puede llegar a afectar a los meniscos y también a los ligamentos cruzados. Presentación clínica del ligamento colateral lateral de la rodilla. Paciente refiere sentimiento de inestabilidad en la articulación de la rodilla, acompañado de un dolor sordo. Este puede presentarse a lo largo de las actividades. Diagnóstico del ligamento colateral lateral de la rodilla, o por sus siglas LCL. Durante la evaluación se debe realizar un examen completo
debido a que las lesiones del ligamento colateral lateral son poco frecuentes. La tumefacción en la cara lateral de la rodilla puede estar presente y a su vez esta suele estar asociada con un grado de lesión del complejo ligamentoso. La ubicación del ligamento cruzado anterior permite al evaluador localizar la lesión. Esto debido a que el ligamento se encuentra en una posición subcutánea. La palpación del ligamento colateral lateral de la rodilla. El paciente se encuentra en una posición de 4 puntos, la misma que nos ayudará a que se abra el compartimiento lateral. Es esencial explicar la presencia y el grado de laxitud en varo, ya que la laxitud en varo en extensión completa de rodilla puede manifestar una lesión, la misma que puede afectar al complejo ligamentoso. Continuando con el diagnóstico, tenemos la prueba de varo forzada o bostezo. Como podemos ver en la ilustración, ahí está un ejemplo. El paciente se encuentra en decúbito supino. El fisioterapeuta realiza una toma en la parte interna del muslo, mientras que con la mano caudal realiza una toma en la articulación del tobillo, estabilizando la misma. Una vez puesta en esta posición, inducimos un valgo forzado, levemente empujando con la mano del muslo hacia la camilla, así al mismo tiempo empujando el tobillo girando en rotación interna. Esta maniobra tiene 2 variantes, una con la rodilla extendida y otra con la rodilla flexionada a 30 grados. Decúbito supino. Examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla por su cara medial. Entonces desplaza la tibia hacia medial con la otra mano, realizando una maniobra de estrés en varo. Si se quiere aislar el ligamento colateral lateral del resto de las estructuras estabilizadoras de la rodilla, como por ejemplo los ligamentos cruzados, se debe realizar esta maniobra con una flexión de rodilla de 30 grados. Factores de riesgo. Dentro de los factores determinantes encontramos la biomecánica alterada, pues aumenta la angulación en valgo de la rodilla. Determinado estudio reveló que dicha angulación incrementa durante los cambios repetitivos de dirección, aumentando de esta manera la tensión presente en el ligamento cruzado anterior, considerando así un riesgo para la lesión en este ligamento. Otro factor a considerar es el incremento de niveles hormonales. El caso puntual del estrógeno, que está relacionado con la fuerza y la elasticidad de los tejidos. Es así también como relacionamos este punto con que el género femenino tiene mayor propensión en lesiones de este ligamento. Sin embargo, no existen los datos suficientes para confirmar o que validen este tipo de afirmaciones. Otro de los factores de riesgo son los accidentes de tránsito, accidentes vehiculares que presentan traumatismos directos en la rodilla. De igual manera también encontramos los deportes de contacto y alto impacto, que representan un factor de suma importancia, pues deportes tales como el fútbol, el básquetbol o el fútbol americano siempre se relacionan con lesiones del ligamento cruzado posterior con frecuencia. Existen varios factores de riesgo dentro de los ligamentos. Propiamente encontramos lo que es el calzado, el aumento del índice de la masa corporal, el aumento de la laxitud articular, y del mismo modo también encontramos lo que es el patrón de carga combinados y la fuerte activación del cuádriceps en contracciones excéntricas. Métodos de imagen. Dentro de las pruebas de imagen, las lesiones de los ligamentos pueden ser evidentes su clínica y suelen ser fácil su diagnóstico, pero en lesiones muy leves se puede utilizar tanto la ecografía como la resonancia magnética para confirmar. En el caso de la resonancia magnética, es un método eficaz para diagnosticar la patología, puesto que tiene una sensibilidad del 86% y especificidad del 86%. Por otro lado, se puede utilizar la artroscopía como método diagnóstico para diferenciar entre desgarros parciales o totales.
La artrografía es un método sumamente eficaz, con una especificidad de un 95 a 100% y con una sensibilidad del 92 al 100%, pero se utiliza como último método, puesto a que es invasivo y requiere de anestesia para el procedimiento. Criterios de selección, cirugía. La indicación de cirugía deberá ser valorada de forma rigurosa, sobre todo en pacientes asintomáticos, con sintomatología leve o con bajas demandas sobre la articulación. Para clasificar estos pacientes hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Edad. En el caso de pacientes jóvenes son indicados para una cirugía de reconstrucción de ligamentos, puesto que son individuos muy activos y que requieren demandas muy altas. Por otro lado, los pacientes que sobrepasan los 45 años no es necesaria una cirugía de reconstrucción, a menos que sea un paciente muy activo y sin signos significativos de gonoartrosis. Lesión asociada. En el caso que el paciente presente una lesión meniscal conjuntamente con la afección ligamentosa, debe ser indicación para reparación de ligamentos y meniscos, para evitar degeneración de la articulación por aumento de inestabilidad. Tiempo de lesión. Los estudios hasta la actualidad refieren que la cirugía puede ser ejecutada en el transcurso de 3 semanas posteriores de la lesión, porque disminuye el riesgo de rigidez articular. Lo importante para llevar a cirugía es reducir la inflamación y el rango de la articulación se encuentre en su totalidad. Gravedad. Los pacientes que presenten una ruptura del ligamento que se encuentre en grado 3 son candidatos para cirugía, o pacientes con grado 2 o menores de 45 años y que sean muy activos. Diagnóstico diferencial. Existen varias afecciones que pueden ser confundidas con la distensión de los ligamentos de la rodilla, entre las cuales tenemos la fractura epifisiaria del fémur, la cual consiste o se produce a través del cartílago epifisiario entre el epífisis proximal y el cuello femoral. También la fractura epifisiaria de la tibia, el desgarro meniscal, fractura osteocondral, la dislocación rotuliana, que consiste en el desplazamiento de la rótula, la fractura de la columna tibial y la luxación patelar, la cual suele ocurrir en pacientes con lesiones del ligamento cruzado anterior, pero esto ocurre en menos del 1% de todos estos pacientes. Pero es importante detectarla porque puede resultar en fracturas condrales y osteocondrales. Dentro del abordaje quirúrgico es necesario tener en cuenta la preferencia del cirujano y también las características que muestra el paciente, ya que entre la segunda y tercera semana se pueden visualizar resultados favorables de la cirugía reconstructiva. Dentro del tratamiento en lesiones de la rodilla en ligamentos se ve en primera instancia la artroscopía en relación al ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. No se hacen de manera simultánea y las del ligamento cruzado posterior se lo deben realizar en la primera etapa, mientras que en las lesiones del ligamento cruzado anterior se deben tratar en la segunda etapa. En el ligamento cruzado anterior tenemos como tratamiento quirúrgico la técnica monotúnel, la cual se caracteriza por la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con injerto monofascicular y con una técnica transtibial. Esta se la usa con mayor frecuencia, ya que se han obtenido porcentajes alentadores de un 75% y 90%, en los cuales se obtienen resultados excelentes. Independientemente de la técnica o del injerto que se vaya a utilizar, es así como este tipo de reconstrucción está considerada como el patrón de oro para la reparación de este ligamento. En el ligamento cruzado posterior se encuentra una técnica de reconstrucción del ligamento que hoy en día es utilizada y se la conoce como artroscopía transtibial. Esta es indicada para pacientes que presenten daños de uno o más ligamentos, inestabilidad funcional y también cuando existe un error del tratamiento conservador. Una de las ventajas
de esta artroscopía transtibial es que mejora el resultado estético y además no necesita de mucho tiempo quirúrgico. Una de las desventajas es que puede llegar a presentar daño vascular y un gran error en la fijación de los injertos. En el ligamento colateral medial, cuando se trata de lesiones crónicas y tienen una desalineación en valgo, se debe llevar a cabo en 2 etapas. En primera instancia se debe realizar una osteotomía femoral distal y después una reconstrucción de manera medial en las estructuras de la rodilla. En el ligamento colateral lateral, la artroscopía es un método que ayuda a confirmar esta lesión y se lo debe hacer en varo, aplicando una fuerza e ir inspeccionando de manera lateral el comportamiento ligamentario. Se lo puede realizar con una sonda que ayude a calibrar el ligamento para que exista una valoración en la relación a la magnitud de apertura. El ligamento cruzado anterior, o ACL por sus siglas en inglés, es uno de los 4 ligamentos principales que conecta el fémur con la tibia. El ACL proporciona estabilidad cuando usted mueve la rodilla. Se puede producir un desgarro del ACL si la articulación de la rodilla sobrerrota o si usted recibe un golpe directo en la parte delantera de la rodilla. Si el ACL se desgarra por completo, el médico le puede recomendar una cirugía para repararlo. Antes del procedimiento, recibirá anestesia raquídea, que adormecerá su cuerpo desde el pecho hacia la parte inferior, o anestesia general, la que lo mantendrá dormido durante el procedimiento. Durante el procedimiento artroscópico, el cirujano hará unas pequeñas incisiones alrededor de la rodilla, a través de las cuales insertará instrumentos quirúrgicos, incluso una cámara. La cámara transmitirá imágenes a un monitor de TV, las que el cirujano verá durante el procedimiento. Primero, el cirujano quitará las partes restantes del desgarro del ACL de su rodilla. Luego, extraerá parte del tendón rotuliano para utilizar como injerto u obtener tejido donante. El cirujano creará puntos de unión para el injerto mediante la perforación de un pequeño túnel en el extremo de la tibia y luego otro en el extremo del fémur. El cirujano ubicará un extremo del injerto del tendón rotuliano en el túnel tibial. Luego, levantará el injerto a través de la articulación de la rodilla y hacia el túnel femoral para crear un nuevo tendón ACL. Por último, el cirujano ubicará pequeños tornillos en los túneles en cada extremo del nuevo ACL para mantenerlo en su lugar. Durante las próximas 6 a 8 semanas, el crecimiento óseo rellenará estos túneles y estabilizará el injerto. Clasificación. Las lesiones de los ligamentos de la rodilla pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Grado 1. Es una lesión ligera que produce microtraumas en las fibras del ligamento en un 25 al 45%. En el grado 2 es una lesión moderada, donde el ligamento se encuentra parcialmente roto en un 45 a 75% y la rodilla suele ser algo inestable. Grado 3. Es una lesión grave, donde el ligamento está roto en un 75 a 100% y la rodilla es muy inestable. Presentación clínica. Los pacientes que presentan una lesión de los ligamentos de la rodilla suelen o no tener crujidos. Vemos hematoma, un ROM disminuido. Aquí la localización del dolor puede indicar la estructura lesionada de manera específica. Aquí igual forma vamos a tener la sensación de inestabilidad, movimientos erráticos y espasmos musculares. La forma de presentación de los signos y síntomas determinan la gravedad de la lesión, como leve, que se evidencia inflamación tras las primeras horas de haber ocurrido la lesión; moderado, que la intensidad presenta un dolor moderado o severo y el dolor se agrava cuando se moviliza la rodilla. Grave, aquí se refiere a un dolor intenso y en algunas ocasiones los pacientes refieren que no son capaces de apoyar su extremidad, por lo que no pueden caminar sin ayudas. Tratamiento. El tratamiento fisioterapéutico para el grado 1 y 2. En el examen clínico se debe empezar con una historia clínica, la cual va a ser crucial para dilucidar la sintomatología que presenta el paciente. De igual manera hay que indagar sobre el mecanismo de lesión. Hay que definir si la lesión es crónica o aguda para poder determinar las limitaciones funcionales.
En pacientes con distensión de los ligamentos de la rodilla, tenemos que priorizar la cicatrización de los tejidos afectados, por lo que vamos a utilizar láser. Para aliviar el dolor en etapas agudas podemos utilizar hielo, mientras que en etapas más avanzadas podrá utilizar compresas químicas calientes. Tenemos que evitar el estiramiento del segmento hasta haber conseguido la cicatrización de los tejidos. Comenzaremos con la activación muscular con ejercicios isométricos de toda la musculatura de la cadera. Y una vez completada esta etapa pasaremos a los ejercicios de fortalecimiento muscular. Se debe tener en consideración el uso de ejercicios sin cargas, es decir, en cadena abierta, junto con ejercicios con carga de igual manera en cadena cerrada. El tiempo de recuperación será entre 3 y 6 semanas. Aquí el objetivo será aumentar la fuerza muscular de los miembros inferiores y su estabilidad funcional. La fase funcional comienza a partir de las 6 semanas posterior a haber ocurrido la lesión, y esta tiene como propósito recuperar la funcionalidad en el paciente, adecuarlo a sus actividades de la vida diaria, en la potenciación muscular y también presentar un enfoque en la prevención de riesgo de una nueva lesión. En el caso de tratamientos que sean sometidos o vayan a ser sometidos a una cirugía, para un tratamiento prequirúrgico, los pacientes deben llegar con un arco de movilidad lo suficiente que sea para el tratamiento. En el caso de los pacientes que sean o estén para una cirugía, este tipo de pacientes deberán llegar con un buen rango de movilidad y una edema o inflamación lo mínimo posible para que la rehabilitación postquirúrgica sea eficaz y tenga menos tiempo en este tratamiento. Por otro lado, la fase postoperatoria lo vamos a dividir en diferentes fases. La primera será una fase inmediata que consta en los 7 primeros días. En esta fase tendremos el control de la inflamación y el dolor, ejercicios isométricos para activar la musculatura y el cuidado de la cicatriz. En la fase postquirúrgica 1, esta consta de la segunda hasta la cuarta semana. Seguiremos con el control de dolor e inflamación utilizando la crioterapia. Utilizaremos ejercicios activos para ayudar a completar la extensión total y llegar a una flexión de los 90 grados. Continuaremos con ejercicios isométricos para activar la musculatura. En la fase postquirúrgica 2, consta de la quinta a la 10ª semana. Seguiremos con ejercicios activos. Iniciaremos el fortalecimiento muscular de la extremidad inferior, ejercicios de propiocepción para poder ingresar a las siguientes fases de forma segura. Iniciaremos el proceso de entrenamiento de marcha. En la fase postquirúrgica 3, consta desde los 2 hasta los 3 meses. Iniciamos la potenciación muscular con los diferentes ejercicios, ya sea concéntricos o excéntricos. Podemos utilizar ejercicios de cadena cinética abierta y cadena cinética cerrada, teniendo precaución en los ejercicios de cadena cinética cerrada. Por otro lado, continuaremos con entrenamiento de la marcha, evitando los patrones anómalos. Finalmente, tenemos una fase postquirúrgica en un estado funcional. Esta fase es a partir de los 4 meses, donde continuamos con la potenciación muscular, entrenamiento de la marcha, dando los últimos hallazgos, las últimas indicaciones para que el paciente tenga una marcha normal. Iniciamos también el entrenamiento de las actividades de la vida diaria. En
En el diagnóstico, para la paciente que ha sido, que ha llegado a nuestro consultorio, en el diagnóstico, a la paciente se le ha realizado varios test para poder diagnosticar la lesión acorde a la para el diagnóstico. Para nosotros evaluar la extremidad inferior, hemos realizado varios tests en donde vamos a evaluar cada ligamento. Iniciamos con el test de varo forzado y valgo forzado. En los dos tests, nuestro paciente dio un negativo. Seguido, se realizó el test de cajón anterior, dándonos un positivo. El test de cajón posterior, el paciente presentó un negativo y finalmente se realizó una prueba de Lachman, dándonos un positivo. Muy bien, a continuación les voy a hablar sobre las reglas de predicción de los ligamentos, del ligamento cruzado anterior, como pueden ver aquí en pantalla. Y los puntos claves que mencionan en este artículo son: primero, pacientes que tengan un momento en valgo de rodilla bien pronunciado, que el rango de movimiento de la flexión de la rodilla ante un salto vertical sea muy reducido, que sea bien pobre. También pacientes con una masa corporal un poco más arriba de lo normal, de su índice de masa corporal, que tiene que ser el correcto. La longitud de la tibia puede encontrarse acortada y que la relación entre el cuádriceps y los isquiotibiales se vea comprometida o más bien desequilibrada, siendo que tenga más fuerza el cuádriceps y los isquiotibiales o viceversa. A continuación, vamos a presentarles el caso clínico de nuestro grupo de exposición. Paciente de 55 años de edad, de sexo femenino, es referida al centro de fisioterapia por su médico de cabecera. Trajo consigo una radiografía realizada hace aproximadamente 7 meses. Manifiesta que es su primera vez que acude a un centro de fisioterapia. Se siente nerviosa y llena de expectativa ante este nuevo manejo clínico. Su motivo de consulta es por dolor en la rodilla izquierda y sensación de fallo. Manifiesta que el dolor comenzó a raíz de un accidente de tránsito que sucedió aproximadamente hace 9 meses. Luego del accidente siguió con su vida normal, ya que las molestias eran mínimas. Los factores mitigantes que refiere el paciente son excedente de cúbito supino, mientras los factores agravantes son el subir y bajar las escaleras, recoger objetos del piso. La paciente de igual manera menciona que se aplica paños calientes cuando el dolor es intenso. Su profesión es perchadora del Supermaxi del Caracol. De igual manera hace caminatas recurrentes alrededor de unos 10 minutos por día. Al momento de la anamnesis mencionó que su estado civil es divorciada, tiene 5 hijos, vive en departamentos a las cercanías de Chalecho. Su lateralidad es diestra, consume alcohol regularmente, fuma ocasionalmente, no consume ninguna sustancia alucinógena. Aparte de sus actividades cotidianas, menciona que hace actividad física cuando cuida a sus nietos. Consume para controlar el dolor el paracetamol e ibuprofeno, que dependiendo de su disponibilidad. Durante la realización del examen físico se presentó orientada en tiempo y espacio. No presenta sobrepeso, fiebre, infección previa, cáncer. Se registra dentro del apartado de las enfermedades personales, fractura del húmero de la extremidad superior derecha y esguince del tobillo de la extremidad inferior izquierda. Y en enfermedades familiares presenta cáncer de su lado materno y diabetes tipo 2.